Estamos a jueves 22 de mayo. Nuestra lectura hoy se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 15 al 17, en el Salmo 3, en el Salmo 63 y en Romanos capítulo 1. Meditaremos en este precioso libro o carta de Pablo a los romanos, el capítulo 1, versículos 14 al 17. Como siempre, abrimos nuestras Biblias y seguimos junto con Eli la lectura en la que vamos a meditar. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 14 al 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muchas gracias, Eli. ¿Por qué hablamos de Cristo con fervor? Pablo describe aquí el fervor de su corazón a la hora de testificar sobre el Evangelio de Cristo. Ese mismo fervor debe contagiar a todos los cristianos. Nunca podemos avergonzarnos del poderoso Evangelio de Cristo. Quien se avergüenza de ser cristiano o de anunciar el Evangelio de Cristo no es digno de ser cristiano. Debemos hablar de Cristo con entusiasmo y proclamar con denuedo las buenas nuevas de salvación. Cuando en los discipulados preparábamos personas para compartir el mensaje del Evangelio, les instábamos a pensar en su idea de la eternidad. ¿Qué va a ser estar en el cielo con el Señor? ¿Qué serán aquellas calles de oro y aquellos aposentos celestiales que el Señor Jesús ha ido a preparar para nosotros, tal cual les explicó a los discípulos en Juan capítulo 14? Todos tenemos una expectativa en relación a eso. Y es interesante si esa idea y ese pensamiento vienen a nuestra mente y corazón a la hora de comunicar la verdad del mensaje de salvación. La idea principal en esta mañana es que nuestro fervor al hablar de Cristo nace de la profunda convicción de la necesidad universal del Evangelio y de la gratitud personal por la gracia recibida, impulsándonos a compartir con todos el tesoro de la salvación. Hay una deuda de amor, pero también hay una urgencia en el mensaje. En Romanos 1:14, Pablo declara a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a unos y a otros soy deudor. Este sentido de deuda no es una carga legalista, sino una deuda de amor que nace del mismo Evangelio. Hemos recibido un regalo inmerecido, la salvación a través de Cristo. ¿Cómo podríamos guardar un tesoro tan grande solo para nosotros? El fervor aquí brota de la comprensión de que hay almas perdidas que necesitan escuchar. Es la urgencia de compartir una verdad que transforma vidas, un mensaje que libera del pecado y la muerte. No podemos permanecer indiferentes ante la necesidad espiritual del mundo, porque el amor de Cristo nos impulsa a extender la misma gracia que hemos experimentado. Ahora, es interesante pensar en la forma en que el Evangelio de Cristo es llamado o designado en ciertos lugares del Nuevo Testamento. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. El Evangelio de Cristo es la buena noticia del Salvador del mundo. Esa es la explicación que los ángeles dieron en el Evangelio de Lucas capítulo 2
versículos 10 y 11, anunciando a los pastores que había nacido un Salvador. El Evangelio de Cristo posee muchas otras designaciones en las Escrituras. Sin embargo, el Evangelio de Cristo genuino es único y exclusivo. Se lo dijo Pablo a los Gálatas, que hay solo un evangelio. Si os anunciaron otro evangelio diferente, esa persona sea anatema, excluida de la gracia y de la fe. En Hechos capítulo 13 y versículo 32, Pablo se refiere al evangelio de Cristo como al evangelio de la promesa. Y dice, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Dios la ha cumplido en nosotros. Qué preciosa maravilla, mensaje que Pablo estaba compartiendo. En el capítulo 20 y el versículo 24, Pablo se refiere al evangelio de Cristo como el evangelio de la gracia. Y dice, el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del evangelio. Y aquí mi versión dice, y de la gracia de Dios. En la Reina Valera 60 dice, el evangelio de la gracia. Y él combina esa frase, esa idea. Qué bonito, qué idea preciosa. He recibido la encomienda, me encomendó el hablar del evangelio y de la gracia de Dios. En Romanos capítulo 15 y versículo 16, Pablo habla del evangelio de Cristo y le menciona como el evangelio de Dios, ejerciendo la función sagrada de anunciar el evangelio de Dios. ¿Te das cuenta cómo consideraba Pablo la misión que había recibido? Y la hemos recibido nosotros también, el evangelio de Dios. En Efesios capítulo 1 y versículo 13, Pablo llama al evangelio de Cristo el evangelio de vuestra salvación. Y en el capítulo 3 y el versículo 8, Pablo llama al evangelio de Cristo el evangelio de las inescrutables o insondables riquezas de Cristo. Así que Pablo habla del evangelio de Cristo como el glorioso evangelio del Dios bendito. Un evangelio que es poder de Dios en acción en la tierra. Pablo mismo afirma que el evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hemos leído hoy. El evangelio de Cristo es el poder activo de Dios para salvar al pecador. No es privilegio de algunos, es privilegio que alcanza a toda criatura. En el capítulo 15, verso 19, Pablo a los romanos afirma que anunciaba el evangelio de Cristo con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. En 1 Corintios capítulo 4, verso 20, en su argumento respecto del evangelio de Cristo como el poder de Dios, Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Un evangelio que es la palabra de la cruz, locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Y escribiendo a los Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, el incansable apóstol de los gentiles escribe y lo hace con autoridad. Y les dice, por nuestro evangelio, no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El Señor Jesús lo había confirmado de una manera poderosa. Para anunciar su evangelio, Él nos dejó esta promesa: recibiréis poder.
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Finisterre, que en ese entonces era el último lugar conocido de la tierra y que se encuentra a unos pocos kilómetros de Galicia, aquí en Galicia. El Evangelio de Cristo es el mismo Evangelio de Dios, el mismo Evangelio de la promesa del Padre, el mismo Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la verdad, el mismo Evangelio de la gloria del Dios bendito. El Evangelio de Cristo es el mismo poder de Dios que sigue activo, en acción en el mundo. El Evangelio de Cristo se resume en esta frase de Pablo al carcelero de Filipos y que yo quiero compartir con vosotros esta mañana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. O que puedas responder en fe, confiar en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal y experimentarás en tu vida las evidencias de lo que el Evangelio hace cuando entra en la vida de una persona. Oh Padre, te pedimos que hoy sea un día de salvación. Este Evangelio poderoso, Evangelio de salvación, Evangelio de gracia, promesa cumplida. Oh Padre, que hoy actúe, trabaje, sea eficaz en la vida de alguna persona que me está escuchando y que entiende que le amas, que quieres perdonar sus pecados y que en tu gracia y misericordia le quieres acoger en la familia de Dios. Derrama hoy salvación y ayúdanos a nosotros, Padre, a valorar el Evangelio para comunicarlo con fervor. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy buenos días, manteneos bendecibles. Os espero mañana viernes.